básicamente esta cuestión de que en el lenguaje de la pintura todo es relativo, nada es absoluto, nada es en sí mismo, no hay esencias, no hay definiciones tajantes, sino que todo se define en relación con otra cuestión. Entonces, el blanco no es blanco, sino que es el más claro de todos, el negro no es negro, sino que es el más oscuro de todos, y así sucesivamente. Cuando yo entendí esta cuestión que fue como la base del pensamiento plástico para mí y que me permitió después ir pensando los otros contrastes del color, ¿no? Porque con el color, este es un dibujo que más o menos de esa época en que yo era alumna de Atila, puedo ver la influencia, todos queríamos dibujar como Atila, todos, y hacer estas zonas así abstractas de grises y poner la línea encima, disociar la línea de la mancha, todos queríamos dibujar como Atila. Eso es un poco, ¿no, maestro? Esa influencia que uno quiere, le encanta cómo trabaja el maestro, quiere trabajar como él. Este es otro dibujo de cuando yo iba al taller de él, o sea, después de trabajar unos años en la Facultad de La Plata con él, es su alumna, fui un par de años en su taller que le tenía en la boca. Tenía esta modelo María que pasaba súper quieta durante varios días, varias clases, con la misma pose, entonces uno tenía tiempo de estudiar la forma con mucha profundidad. ¿Hay que elaboraste carbonilla? Era carbonilla y pintura asfáltica. Trabajamos mucho con pintura asfáltica, con aguarrás, con thinner, clavos. Íbamos haciendo como grises, ¿no? Pero quería un gris más cálido con la pintura asfáltica y uno más frío con la carbonilla. Luego, todavía en La Plata, empecé a incursionar más con el color. O sea, yo siempre me gustó el color, siempre pintaba con colores muy intensos, pero el problema que tenía antes de conocer Atila era que la pintura se me partía en pedazos, porque los colores tan intensos no se llevan bien entre sí, se pelean, todos quieren ser protagonistas y ahí se arma un poco el lío. Con la tela empecé a entender que había que poner un orden, que uno como dibujante, como pintor, tiene que poner un orden. Al principio fue algo muy tratando de trasladar algo de lo que él decía de valor a temperatura y a los otros contrastes de color. Algunos salían y algunos salían, otros no. Era así medio a los colchazos. También Atila, bueno, me enseñó una cuestión de temperatura y a trabajar con par de complementarios, así, por ejemplo, naranja, azul sobre todo, ¿no? Y tratar de encontrar las relaciones de cambio-frío, así como antes habíamos encontrado las relaciones de grises y de claros. Pero bueno, Atila era dibujante, básicamente, y a mí me interesaba el color, entonces en un momento, cuando dejé de ir a su taller, empecé a estudiar mucho la pintura de Bonnat. Bonnat me había gustado desde que empecé a pintar, me había encontrado de casualidad un fascículo que se vendía en aquella época, no había internet, nada, ¿no? Entonces estamos hablando de los años 80, 84, 85. Así que uno vio que hicieron a los pintores por los libros y por los fascículos. Y yo me encontré un fascículo de Bonnat, de los grandes pintores, que vendían en una librería de usados en La Plata. Y me fui de cabeza porque era una tapa azul con el rato de Europa, la pintura de Bonnat. Estaba la tapa de ese fascículo. Así que bueno, ese fascículo que
tenemos, por ejemplo, el naranja azul, la mezcla de ellos, y un montón de relaciones de cálido-frío, pero no tenemos amarillo, violeta, verde. Tenemos que traducir eso que vemos a relaciones de temperatura, por eso es tan útil la paleta limitada de cambios complementarios. Así que bueno, en ese momento yo me metí a estudiar mucho, a abonar, incluso, no sé si alguno, pero bueno, hacía muchos trabajos parecidos, allá va a aparecer alguno, escenas de la calle, o naturalezas muertas, parecidas a las de Bonnard. O sea, yo quería ser Bonnard. Primero había querido ser artista, ahora quería ser Bonnard. Bueno, entre esto fue en el año 93, esta pintura, un autorretrato, que era de las cosas que a veces salían, ¿no? Yo lo miro hoy y digo, estaba bien, se sostenía, ¿no? Bueno, muchas otras no. Esta también tiene esta influencia de Bonnard, de los temas urbanos, los cafés, en este caso, bueno, el Puerto de Flores, y este contraste más de cálido-frío sin ser tan intenso como lo que vino después. Y además esta pintura tiene la particularidad de que fue la primera pintura que pude hacer sin el modelo presente. Porque todo este tiempo había una gran diferencia en los resultados. Si yo estaba mirando el modelo, digamos, o sin mirar el modelo. Una diferencia a favor del modelo. Me salía mucho mejor como modelo que sin modelo. Pero el problema era que yo quería pintar estas cosas que veía por la calle, estas cosas que veía pasar. Y eso no siempre en la realidad me posaba. Así que era todo el tiempo intentando, iba al lugar, hacía apuntes, hacía acuarelas, hacía dibujos, después iba a mi casa, a mi taller, en ese momento casa, taller, era todo el mismo departamentito de French. El taller era living, ¿no? Todo era así, pero bueno, iba a mi casa, trataba de alguna manera organizar todo esto que había visto en el lugar, tratando siempre de sostener esta sensación que había tenido en el lugar. ¿Cómo reconstruir esa sensación? Bueno, esta pintura es una muy mala reproducción, está como muy quemada, así que vamos a pasar rápido, pero también es uno de los primeros intentos de trabajar sin el modelo presente. En este que pasaste recién y en el anterior, donde hay muchas figuras, ¿cómo te planteabas la composición? ¿Lo elaborabas antes o a medida que ibas elaborando te pedía el cuadro y ibas moviendo? No, en la escuela le sacaba un poco del lugar, había un puesto de flores, había un florista, había señoras que iban a comprar flores, gente que estaba en el bar. Yo todo eso lo dibujaba. Después de todo eso que dibujaba, algunas cosas las usaba para componer la pintura. A medida que elaborabas, algunas quedaban y otras no. Algunas quedaban y otras no, claro. En este momento hacía todo un boceto de línea, un boceto de color, hacía todo eso para tratar de rearmar esa situación de alguna manera, una situación equivalente a la que había visto en el lugar. Siempre trabajé así, o sea, para hacer estas pinturas donde la realidad es una cosa, recurro a dibujos. Sobre todo, la parte de forma necesito mucho dibujo sobre que apoyarme. El color, no tanto, porque el color como que me fluye un poco más naturalmente y entonces a partir del clima del lugar, yo, digamos, me queda como resonando una relación de dos colores, a lo sumo de tres, y eso es lo que me guía después en toda la pintura. Esa relación de dos colores me guía después en toda la pintura. También en este momento que estaba viviendo mucho la cuestión de la temperatura, me acuerdo que miré mucho a Fortunato La Cámara, pintor argentino en la UCA, que incluso quise hacer una pintura que se llama Homenaje
la menos pobre afortunada. Pero bueno, por ahí andaba en ese momento. Esta es otra pintura de Bonnard, que también vive mucho. Se llama Taller de la Mimosa. Y también me planteaba muchas preguntas, ¿no? Porque mientras tanto yo me había mudado de La Plata a Buenos Aires en el año 94. Cuando me vine a Buenos Aires decidí ir al taller de Georgina Labró, profesora amiga de Atila. Atila siempre le nombraba a Georgina, entonces yo tenía muchas ganas de estudiar con ella. Fui al taller de Georgina y ahí me encontré con una dificultad, que era que Georgina decía: el rojo es rojo, y desde su ser rojo se relaciona con los otros tonos. Y Atila me había dicho: el rojo no es rojo. Entonces, ella veía que ellos discutían a través de los alumnos. Discutían cuestiones del lenguaje a través de los alumnos. Nosotros éramos pelotitas de ping-pong. Íbamos a ver. Entonces, bueno, en ese momento yo dije: bueno, ya está, no estudio más con Georgina. Fui un par de veces, pero era como que me iba a dar vuelta a todo lo que yo había aprendido con Atila. Tampoco estaba tan segura de esto de lo que había aprendido con Atila. Entonces dije: bueno, voy a ver qué es el rojo para mí, qué es el amarillo para mí. Voy a trabajar un tiempo sola, sin maestro. Y después no tuve más maestros, fue la última vez. Pero entonces empecé a salir al paisaje con esta pregunta: ¿qué es el rojo? ¿Qué es el amarillo? Al paisaje porque, bueno, Atila nos decía: el color se ve al aire libre, el color se ve con luz natural. Entonces empecé a salir al paisaje, iba sobre todo a los jardines de la escuela de la Cárcova, porque ahí estaba más protegida, nadie se me acercaba, nadie le parecía raro ver a una chica pintando. Así que me iba ahí y pintaba con esta pregunta: ¿qué es el amarillo? ¿Qué es el rojo? Y fui encontrando cosas, también mirando mucho a Bonnard, ¿no? Porque esta pintura, por ejemplo, acá tampoco se ve tan bien, como que está todo un poquito quemado, pero toda esa masa amarilla se suma en parte, pero también se diferencia de lo que es la parte de abajo, que acá se ve como más ocre, verdosa, que es un verde muy amarillento, ¿no? En la pintura. Entonces tenemos una gran masa amarilla que adentro tiene de todo, porque tiene celestes, tiene violetas, tiene verdes, tiene blancos, y sin embargo seguimos leyendo la masa amarilla. Entonces esa era mi pregunta: ¿cómo hacemos para meterle otros colores al amarillo sin romper la zona amarilla y que se siga viendo amarillo, pero al mismo tiempo que se enriquezca con todos estos otros colores? Y así fui encontrando cómo hay que de alguna manera es como si fuera el zapato de Cenicienta, ¿no? Que se lo tienen que llevar las hermanastras y no les entra. Entonces eso se cortan el dedo gordo, ¿no? Se cortan el talón. Bueno, acá con el color pasa lo mismo. Si estoy en la zona amarilla, bueno, tal vez lo mejor que lo ponga, lo que quiera poner, lo ponga en el valor del amarillo. Si pongo un azul en su propio valor, probablemente me rompa la zona. Tal vez si lo pongo claro en el valor del amarillo, probablemente lo acepte. Y si todavía no entra, porque es demasiado azul, demasiado diferente, y bueno, capaz que lo desaturo un poco, lo quiebro un poquito, lo pongo un poquito más cálido. O si no, lo acerco un poquito más en verde, y entonces el verde y el amarillo comparten, ¿no? Comparten el amarillo. O si no, capaz lo pongo más chiquito, a ver si así entra, ¿no? Y iba probando, a ver cómo hacía para poner dentro de una masa de un amarillo o rojo o lo que fuera, cómo hacía para poner otros colores. Esta pintura para mí fue muy clave en ese sentido, de preguntarme cómo se forma, cómo es un amarillo, qué es un amarillo, qué puede tener adentro del amarillo. Digo amarillo como puede ser rojo. Venía esta pregunta: ¿qué es el rojo? ¿El rojo es rojo o el rojo no es rojo? También a partir de algunas pinturas de Bonnard, de ventanas, mesas, hice toda una serie que
pasaba, qué pasaba con este adentro, con este afuera, si alguna parte era más fría y la otra era más cálida, o qué estaba sucediendo con esta diferencia del adentro y del afuera. Todo, por ahora, todo en relación a la temperatura, porque bueno, no podía todavía irme con colores más intensos. Seguía siendo mi límite esta cuestión de colores, algunos un poquito más intensos y otros no tanto. Acá también, bueno, naturalezas muertas, también la cuestión de la temperatura, acá mirando mucho las naranjitas de Diomedes, que no sé si... hay una pintura de Miguel Diomedes que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que son unas naranjitas, que yo siempre les muestro, porque me parecen hermosas, y bueno, acá con las mandarinas son un poco también parecido. Todo esto de los pintores lo traigo porque para mí el diálogo con la pintura hecha por otros pintores siempre fue muy importante. Para mí el lenguaje de la pintura está en la pintura ya pintada. Entonces esto de poder, más allá de que en ese momento ni siquiera lo pensaba así, era como que me atraía y quería saber cómo lo habían hecho. O sea, si hubiera podido desarmar una pintura, la desarmaba para ver cómo lo pudieron haber hecho, cómo era ese mecanismo. Pero bueno, hoy puedo decir, fue todo un diálogo con los pintores que me gustaban y con sus pinturas, y por eso es que me armaba modelos parecidos a los pintores para estudiarlos. En un momento dado estuve trabajando un poco sobre un tema de Carecita que fue un poco forzado, o sea, empezó naturalmente. Yo tenía mis nenas chiquitas y íbamos a la Carecita, así que yo dibujaba la Carecita, a los chicos, a la gente, todo. Después se me hizo un poco forzado porque me propuse hacer una muestra entera con el tema de Calecitas, y bueno, ya era ese tema, Carecita era yo intentaba recodrir, no parecía no la llevaste más a la Carecita. No la llevaste. Después crecieron y ya no quisieron ni más hacer eso. Pero bueno, es porque me gusta mucho trabajar en series, eso me di cuenta ahí, que empiezo con muchas ganas y después esto de no cambiar de tema me empieza a fastidiar. Así que bueno, de ahí en más dejo que pase lo que tenga que pasar y no me obligo a trabajar en serie, porque no está evidentemente en mi temperamento. Pero bueno, que sea aumentar un poquito la intensidad de color. O sea, hay un cambio ahí, ¿no? Ahí hay un cambio, claro, empieza a haber un cambio. Saltó, digamos, enseguida la saturación, lo intenso y todo. Exacto. Todavía no tenía muy claro cómo hacer para justamente terminar de dar ese salto. Ahí es como que estaba intentando. Y en ese momento me acordé de otra de las frases de Atila. Atila era una persona muy reflexiva, súper reflexiva, que lo encontrabas en una muestra cualquiera y... Hola. Te lo encontrabas en una muestra cualquiera y decías, ¿qué tal, flaco, cómo estás? Y él te decía, porque Girlandaio. Y de ahí seguía, ¿no? O sea, en su cabeza todo el tiempo estaba pensando en el dibujo y en pintura y en color y en forma. Y una de sus
quedan lejos atrás. Entonces son contradictorios con una ilusión de representación de la profundidad en el espacio. Empieza a contradecirse y por eso no funcionaba. Por eso me funcionó un poco más acá, porque el espacio no era tan profundo, terminaba ahí nomás. Entonces funcionaba un poco mejor. Pero cuando el espacio era más profundo, me entraba en contradicción, quedaba tipo Walt Disney, una cosa horrible. Y entonces con esta frase de Atila dije, entonces esta cuestión del entorno tiene que ir junto con el espacio poscubista. Un espacio poscubista es un espacio que hay distintos puntos de vista, que es un espacio plano, ¿no? Que no le interesa crear una ilusión de profundidad en absoluto. Y por otro lado, él hablaba de la estructura de valor de Rembrandt. La estructura de valor de Rembrandt es una estructura donde se pueden sumar formas, no se ve exactamente dónde termina una cosa, dónde empieza la otra. Hay zonas que están muy destacadas, por contraste, muy definidas, y otras un poco menos, y otras un poco menos, y otras un poco menos, ¿no? Toda esta cuestión de esta especie de gradiente de importancia de los contrastes hace que algunas formas sean muy notorias, muy visibles en la pintura de Rembrandt y otras muy escondidas que se ven mucho después. Entonces, ahí yo dije, bueno, vamos a intentar esto, y junto también con esta pintura de Renato Guttuso, un pintor italiano, que encontré que también tenía distintos puntos de vista, también tenía un espacio poscubista, ¿no? Porque la mesa, por ejemplo, el lado que está más lejos es más grande que este que tendría que estar acá, que está cortado, pero de todas maneras, esto que está cortado es más chico, porque yo que estaba más lejos. De pronto también hay un punto de vista más alto a la altura de los crucificados, pero después hay otro punto de vista, no sé, en los caballos, que no está tan alto como aquel, ¿viste? Como que hay distintos puntos de vista en la misma pintura, ¿no? Entonces esta cuestión del espacio poscubista también lo estuve mirando ahí en Guttuso. Y por último, todos estos ingredientes juntos, ¿no? En ese momento fue un momento de mucho descubrimiento. Esto fue más o menos en el 2009, 2010. También otra cosa que empecé a hacer fue, en este afán de poder entender la estructura del tono de Leonardo, cómo hacía para que pudieran convivir en una pintura, un violeta, un naranja, un azul, ¿no? Y todo esto que está todo tan intenso, el color tan saturado, y sin embargo se arma la pintura entera y no se parte en pedazos. ¿Cómo hacía? Esa era mi pregunta todo el tiempo. Se me cruzó también con un ejercicio que hacía Emilio Pettoruti, que cuenta en su libro, un pintor argentino. Él escribió una autobiografía, ¿no? Un pintor argentino. Y él en un momento cuenta que estaba en Florencia y se iba al Museo de los Uffizi y medía las cantidades de cada color en una pintura de Frangélico. Medía los tamaños de color en Frangélico. Entonces volvía con la anotación, no sé, 3 partes de gris, media parte de azul y otro cachitito de rosa, ¿no? Y con esa relación de cantidades hacia una pintura propia, con una composición propia, pero respetando las cantidades de color. Que eso también es algo que yo ahora trabajo, muchas veces sugiero
enganché con matiz, cuando dice dominante, subordinado y acento, y lo enganché también con otra frase de Atila, que para mí había sido una frase que yo no entendía durante todos esos años. Imagínense que habían pasado 15 años más desde que yo había dejado de ir al taller de Atila, pero él decía así: y también son importantes los tamaños de color. Esa era la frase. Y también son importantes los tamaños de color. Entonces, bueno, ahí dije, claro, son importantes los tamaños de color. Yo nunca había pensado en los tamaños de color. Yo miraba las cosas y trataba de más o menos traducir lo que veía. No había pensado en el total de la composición, cuánta cantidad de rojo, cuánta cantidad de azul. Entonces ahí fue todo un descubrimiento que me llevó a poder llegar realmente a esta otra habitación a donde yo quería entrar y estaba ahí en la puerta tironeando de picaporte sin poder pasar. Porque pude empezar a pintar con los tonos saturados, intensos, como yo quería, porque le puse un plano, un espacio más plano. En este caso en particular, directamente, porque Daniel toda la pintura de rojo, y quería ser como Rembrandt. Rembrandt que ponía una zona intermedia de valor y después ponía claros y oscuros. Yo pongo el rojo, lo hago igual. Intermedio va a ser el rojo. Y en relación a ese rojo pongo otros tonos, que sería lo que para Rembrandt eran los claros y los oscuros. Yo dije, bueno, para mí va a ser, no sé, el amarillo, lo que fuera. Colores que se diferenciaban del rojo, que contrastaban con el rojo, o que no contrastaban tanto con el rojo. De pronto esta masa de roja, hay más violetas, hay rojo más quebrado, todo eso en total suma rojo. Serían como las figuritas de la ronda de noche que no se ven mucho, digamos, esas que no se ven tanto. Y otras cosas que se ven mucho, ¿no? Así que bueno, finalmente pude llegar a la forma de usar el color que siempre había querido. Y bueno, todo esto llevó mucho tiempo, porque si yo hice valor, digamos, no sé, empecé la facultad del 84 al 92, hice básicamente valor, del 92, 93 al 2009. Hice temperatura, no estamos contando los años un montón. Y bueno, y ahora desde el 2009 más o menos se va a ver el tono. O sea que para mí cada contraste, estudiar cada contraste fue una cuestión de muchos años, décadas, de estar pensando en algún contraste, en uno de los contrastes, hasta poder pasar a otro. ¿Te sentías sola? No, la verdad que no, porque bueno, Morán me acompañaba siempre. En ese momento estaba muy enchufada tratando de entender. Me inventaba ejercicios, qué sé yo, me compraba un ramito de flores. Entonces lo ponía y lo pintaba, el ramito se marchitaba. Entonces yo seguía pintando, tratando de pensar, bueno, qué cálido entra en este frío, o qué amarillo entra en este verde, así. Cuando ya no sabía qué más hacer, iba y me compraba otro ramito parecido y volvía a mirar a ver qué más veía. O sea, todo el tiempo me iba planteando ejercicios para tratar de ver más. Para mí fue un camino muy, muy apasionante. No extrañé a nadie en ese momento. No sé, tal vez si hubiera mirado más alrededor, hubiera encontrado a un maestro que me podría haber enseñado algo de color. Pero no, llegó un momento que no lo busqué, no sé por qué, ya no lo busqué. Y bueno, creo que también eso estuvo bueno, porque fueron respuestas que me fui encontrando a estas preguntas que me hacía, y entonces, bueno, estas respuestas fueron muy propias también. Entonces creo que a la larga estuvo bueno. Capaz que con un maestro me hubiera ahorrado un poco más de camino, de tiempo. Pero sí, no sé, ni se me ocurría ir a un taller, ni se me ocurría. Lo único que se me ocurría era meterme en mi taller y pintar en el taller.
toma de decisiones, que es lo que hace la mirada de cada pintor. Y ahí finalmente su estilo, es su manera de ver, ¿no? Como decía Degas, el dibujo es la manera de dar la forma. No es que la forma es la misma para todo el mundo, sino que cada uno tiene una manera de verla y de ahí vienen variedades de estilos de cada pintor. Eso por un lado, la forma. Después el espacio también. El espacio en la foto es un solo ojo que mira y un ojo quieto, que se toca el lente de la cámara. Nosotros tenemos dos ojos que se mueven, que enfocan, que se enfocan, con retinas que son cóncavas. Entonces toda nuestra concepción de espacio también es diferente a partir de eso. No están quietos, ¿no? Enfocamos, desfocamos, nos movemos. Por eso me parece que el espacio costumbrista tiene más relación con la manera en que vemos nosotros que la caja renacentista, el espacio clásico. Y después, en cuanto al color, la foto también, como que subraya mucho el contraste de valor, el claro oscuro, muchas veces también satura mucho, los contrastes más frágiles, como la temperatura, la saturación más pequeña, los matices, todo eso lo arrasa, claro, se pierde. Entonces, me parece mucho más rico mirar o recordar que usar la foto. Igual a veces la uso, nunca jamás la he usado, pero no me gusta mucho. Tampoco me gusta estar mirando una foto en un celular o en una. Me gusta mucho más estar en el lugar, o si no, mirar dibujos o maneras que hice en el lugar. Pero sí, esto por supuesto no es que me fui a la feria de San Telmo y lo inventé, sino que hice apuntes, tomé los dibujos, miré composiciones en esta también miré a Kita, a Ronald Kita, un pintor inglés, que tiene una pintura que me encanta, que se llama La Boda, dice que hay dos personas bailando en el medio, ¿no? Que son que se casan. Yo creo que él también, para hacer esa miró la Ronda de Noche en Rembrandt, porque tiene cosas parecidas a la Ronda de Noche. Empezás a encontrar todo este diálogo. Vos hablas con Quitas, pero Quitas habla con Rembrandt. Entonces vos vas y hablas con Rembrandt, ¿no? Y todo esto te va como enriqueciendo. Del grupo de Londres. Claro, de la escuela de Londres. Y es muy colorista. Sí. Los apuntes decías que tomabas de línea, no hacías apuntes también de claro oscuro, pero después. A veces sí, a veces sí. O en tu casa ya tenías, por ejemplo, ya sabías que de pronto el rojo podía ser el negro, pero como que lo está recortando. O sea, ¿cómo traduces ese valor? Después es que en un momento dejé de pensar en valor. Claro. Porque empecé a pensar más, primero en temperatura y después en tono. Y ahí también fue otra cosa que encontré que, fue un descubrimiento para mí. Sí. Las pinturas ya lo habían descubierto, los impresionistas. Que bueno, que si uno quiere que se vea, por ejemplo, el contraste de cálido y frío, en primer lugar, como la pintura impresionista, tiene que reducir el contraste de valor, porque el contraste de valor es muy fuerte y le gana a todos los demás. Entonces, bueno, empecé a achicar el contraste de valor cuando empecé a trabajar en temperatura, menos contraste de valor, más cálido y frío. Y después, cuando esta misma forma de pensarlo llegué a tonos, ¿no? En el valor hablamos de zonas claras, intermedias oscuras, o altas, intermedias bajas. En temperatura, cálido, intermedio, frío. Y en tono rojo, blanco y amarillo. Ya sé los tamaños de los colores, ¿no? Yo le digo tono a decimos color comúnmente. A la identidad, digamos, a la identidad del color. Así que bueno, con toda esta ayuda de todos estos grandes pintores, pude empezar a trabajar en este tipo de color que era lo que yo quería de entrada. O sea, yo quería pintar esto antes incluso de los 4, antes de entrar a la Facultad de Bellas Artes de La Plata, cuando me encontré con ese fascículo de Bonani en la calle, ¿no? Esta fue otra de estas primeras pinturas
me interesa cómo el mismo tema, la piedad o la crucifixión, o la anunciación, también, ¿no? Fue tratado a lo largo de los siglos y tratado de distintas maneras, ¿no? Según el estilo de la época. Entonces también me he preguntado cómo sería hoy una piedad, cómo sería hoy una crucifixión si sucediera acá en Buenos Aires, ¿no? Y que de alguna manera sigue sucediendo, porque esto de que se mata al que viene con ideas innovadoras, ¿no? Revolucionarios, o se lo excluye por ser diferente, toda esta cuestión que sigue tan vigente, bueno, a mí me sigue resonando y lo engancho con las imágenes religiosas. Esta otra pintura que también es más o menos de la misma época, se llama Las Tres Gracias en el negocio de los chinos, porque yo iba mucho al negocio de los chinos al lado de mi taller, y en ese momento, durante muchos años, había una familia que tenía el lugar, que bueno, a mí me sorprendía mucho la dueña, Aileen, la dueña del lugar, porque, bueno, esto de que vino del otro lado del planeta, desde una cultura tan diferente, aprendió el idioma, trabajaba todos los días, no había domingos, no había feriados, estaba casada con su marido, pero ella hacía todo el trabajo, ella estaba en el mostrador, ella tenía los proveedores, a los clientes, tenía los pibes, tenía UPA, le daba la mamadera, todo hacía, ¿no? Y a mí me resulta, y al mismo tiempo tenía una alegría y una calidez, ¿no? Para atenderte, ¿no? ¿Cómo está tu hija? Me decía todos los días, hola, ¿cómo está tu hija? Bueno, a mí eso me conmovía mucho, me sorprendía, me conmovía. Al mismo tiempo era un lugar que era muy sórdido, como a veces son los supermercados chinos, muy oscuro. Antes de que yo llegara, los gobiernos habían matado a una persona que trabajaba ahí. No sé por qué, se había entrado a robar, a punto de cuenta de la mafia china, había matado a un muchacho. Y todavía estaba como impregnado, ¿no? En lugar de todo, esa tragedia. Y contra todo eso, de pronto habían entrado tres chicas turistas, ¿no? Que eran alemanas y venían a una ocasión. Estaban así como muy ligeras, livianas, felices. Y bueno, ese contrapunto, ¿no? Ese contraste a mí me llevó a pintar esta pintura. Y bueno, también para esta composición también pensé en una pintura de Bonnard que es parecida a la composición, pero al revés. O sea, en vez de tener una franja amarilla en un campo azul, tiene una franja azul en un campo amarillo. Pero esta cuestión de la franja y de los tonos se la debo a Bonnard, como tantas otras cosas. Y bueno, fue también un aprendizaje en el sentido de que yo quería que las chicas estuvieran bañadas en esta luz amarilla, y le pedía
tan geométrico que exagerando hasta no pude pensar en un triángulo, ¿viste? Porque tenés como la franja, los cuadrados, está súper dividido. Sí, está súper actuación de todo. Y tenés algo que siempre rebatís como la mesa. Claro, pero el espacio plano, para que no me entre en contradicción con el color. Que no te caiga en la caja. Claro. Pero sí, me armaba una naturaleza muerta para lo que estaba arriba de la mesa, eso lo que estaba mirando un poquito, la naturaleza muerta, pero bueno, la mesa estaba rebatida. Esta es otra de esas épocas. Acá otra vez aparece la estructura esta que hablábamos, la franja. En este caso no está tan lateralizada, está un poquito más centrada. Y acá, bueno, era también un poco un intento de pintar más la sensación que lo que realmente yo veía. Yo, desde el interior de mi taller, yo tenía 2 ventanas y cuando caminaba de un lado al otro me aparecía la luz de afuera, del jardín, en una ventana y después en la otra. Y entonces lo que hice fue, para tratar de captar esta sensación, agrandar mucho las ventanas y achicar mucho la pared en el medio, porque en realidad la pared era más grande que la ventana. Pero yo hacía las cosas en la relación de tamaño que las veía, no podía agarrar esta sensación, no podía atrapar esta sensación de toda esta luz azul que venía. Esta es, bueno, otra versión de la mesa de la ventana. Ya. ¿Qué diferencia? Claro, ya con un planteo mucho más claro y un color mucho más circular. También, bueno, ponía libros de pintores que me gustan, que estaba mirando en ese momento. Acá está Rothko, está Russo, está Manolo Valdés. Esta es otra, ya acá con la puerta abierta en el jardín. Esta se llama La Hora Azul y bueno, es el momento donde todavía hay un poco de luz, ¿no? Que todavía no se hizo de noche, y entre que las paredes del taller del jardín, perdón, están pintadas de azul y todo este clima así, precioso. Esto también, acá tenemos otra vez la franja, en este caso es una franja azul en el campo amarillo. En esta también me acuerdo que yo lo había empezado de otra manera, era otra composición, era como el interior de mi taller y esto lo que ahora es en la ventana, era mi caballete con un cuadro, era con todo lleno de cuadros, como un interior de taller. Esta es una pintura muy grande, mide 1,60 por 1,90, y bueno, no funcionaba, pasó un año, yo le daba de acá, de allá, le cambiaba un color, le sacaba, le ponía, no funcionaba. Al segundo la dejaba, no estaba todo el tiempo pintándola, de vez en cuando la agarraba y trataba de ver si la podía revivir, pero no. Y así una vuelta, le había vuelto a ponerse en el caballete y estaba tratando de entender qué le pasaba. Estaba escuchando una entrevista que me estaba haciendo Antonio López, el pintor Antonio López, y en esa entrevista él hablaba de que en el Prado habían puesto al lado de las meninas la pintura de Werner de homenaje a no sé si es el pintor o la música, que está el pintor de espaldas con el traje blanco y negro rayado, que está pintando y está la modelo con una flor azul. Y hablaba de la escala de las meninas gigantes, la escala de Vermeer, la pequeña, bla bla, que la escala. Y de pronto yo miré mi pintura y dije, ¿qué escala? Un caballete gigante, estaba como muy fuera de
trabajamos para entenderlo, para construir la pintura, pero finalmente van siempre juntos. Como creo que hay una frase de Cézanne que creo que es algo así como cuando la forma llega a su plenitud, el color llega a su mayor riqueza, o al revés, no sé, cuando el color llega a su plenitud, la forma llega a su mayor riqueza, como que van juntos, ¿no? Y este problema de verlo separado, que a veces, bueno, sí, necesitamos verlo separado para entenderlo, para analizarlo, a veces se nos convierte en una trampa, ¿no? En algo que no podemos, que no nos sirve para atravesar. Bueno, esta es otra también así de situaciones de la calle, se llama calle Florida. También vemos la franja, pero en este caso está mucho más sumada, ¿no? Más, porque la franja es más roja y además es magenta, están más cerca las zonas entre sí. Acá también está la franja verde, también a la derecha. O sea, la franja no me abandona. Acá no se ve tanto, pero bueno. La figura en el jardín, Rosy, amiga. Esta se llama autobiografía y es un poco más intuitiva, como el recuerdo de la niña que fui, ¿no? Esta es otra pintura de Lin, de los chinos. Bueno, en este caso la franja ya queda al borde. Esta se llama En un día. Y bueno, como que a veces, para mí, ella está esperando algo, ¿no? Algo bueno, que venga de ese amarillo, que venga de afuera. Hay gente que me ha dicho, pero ella está mirando para atrás, ella está recordando. Entonces yo digo, creo que el atrás está a la izquierda. ¿Dónde está el atrás, no? No sé. Pero bueno, para mí, ella está esperando a que algún día algo mejore. No lo veo tanto como que está pensando en el pasado. Pero bueno, es un poco una situación parecida a la de las tres gracias. Acá, de tres gracias, hay tres. Se recorta el personaje de la derecha, ¿no? Que es como, tiene como otro volumen, como más narración de color, además es como casi serigrafía, que es como color plano. Claro, el otro está más plano. Sí, y otro tiene como mucho más volumen, más valores. Sí, esa figura fue la que más me gustó de toda la pintura. Bueno, esta de Munch, la traje también por el tema del rojo, ¿no? Lo que pueden expresar los colores. Este dramatismo, ¿no? Tremendo que tiene el rojo acá en esta pintura. ¿Cómo? Que mucho color. Claro, pero es como que toda esa angustia se concentra en el rojo, ¿no? Bueno, cuando hice esta pintura yo estaba pensando en esto del rojo. Igual
idea, ¿no? La pintura como espejo, como la pintura negra de Goya, Bacon, Lucian Freud, ¿no? Toda esta cosa más dramática que tiene parte de la pintura. Y la pintura como refugio, Matisse, Bonnat, el impresionismo. Y evidentemente yo me encuentro más, me siento más en este último lugar, en la pintura como refugio. No es algo que yo haya podido elegir, sino que se me impone. Me acuerdo que cuando iba al taller de tira me decían, tu pintura es demasiado alegre. Como una crítica, ¿no? Y yo durante mucho tiempo lo tomé como una crítica. Hasta que en algún momento me amigué con eso y dije, bueno, esto es lo que yo soy, esto es mi pintura, y bueno, no puedo mover eso, ¿no? Hay cosas que no las puedo cambiar, no me salen, ¿no? Así como por ahí no me sale pintar en claroscuro. Yo sé cómo se hace una pintura en claroscuro, la puedo hacer, no es que no la puedo hacer, pero cuando la hago, no me dice nada, no siento que esté viva de la misma manera que sí lo siento cuando pongo color. Entonces, también empecé a pensar, bueno, una cosa es lo que a uno le gusta, porque a mí me puede gustar mucho la pintura negra de Goya, por ejemplo, o gustar en el sentido de conmover profundamente, ¿no? Sin embargo, no es que yo pueda hacer todo lo que me gusta, lo que yo puedo hacer es mucho más chiquito y más limitado. Más allá de la gloria, no estoy hablando con Goya, estoy refiriendo bien al lenguaje, a las áreas del lenguaje donde uno trabaja. Bueno, es esto, es lo que se puede hacer, ¿qué puedo hacer yo? Ya es muy difícil pintar, como para querer ir en contra de lo que uno hace. No alcanza el tiempo de vida, ¿no? Para eso. Bueno, estas son búsquedas que son todas bastante similares. Acá la franja se produjo esto también, aunque no se nota tanto, también tiene que ver con el negocio de los chinos y la gente que se juntaba a tomar cerveza en la puerta. Lo luminoso del interior en este caso y lo oscuro de afuera. Acá, bueno, me traje a Richard Livingstone, que también fue un pintor que en este momento lo empecé a mirar mucho, por ahí en 2016, 2017, con todos los tamaños de color. Acá aparece un poco de esta estructura, junto con la figura de la mujer que me puso Vanessa, que está acá. Y bueno, en ese momento yo la verdad que no pensé mucho más, que estaba pensando más en estas cuestiones de color y tenía una franja amarilla y me gustó la idea de poner la figura en la franja amarilla. Hoy que ya pasó un tiempo, esta pintura debe ser del 2018, hoy la veo con otra, como que le encuentro otras resonancias que en ese momento no pensé, ¿no? Un poco como ella como un árbol también, ¿no? La mujer como un árbol, la mujer como muy sólida, como sosteniendo un montón de cosas, como floreciendo, bueno, no sé, hoy le veo otros sentidos que en el momento ni se me cruzado. Eso es lo que también va pasando, ¿no? Con las pinturas uno pone tantas cosas, algunas son más conscientes y otras no. Y después con el tiempo, por ahí algunas de esas que no son tan conscientes empiezan a ser más evidentes. Puede ser que también te dé un poco de vergüenza después, o no. Esta película se llama Viejos en los Mundos.
En un momento estuve mirando bastante también a John Mitchell. Me empezó a fascinar la forma tan abierta, la libertad, la mancha, etc. Yo venía siempre muy de la recta, ¿no? Como si no había una recta, no concebía la pintura, direcciones. Entonces, bueno, un poco empecé a probar con motivos vegetales, flores, así como para ver si podía abrir un poco más la forma y hacerla más suelta, y volví a los ramos de flores. Y también a la mesa contra la ventana, pero también ya un poquito más suelta, más abierta la forma. Y con esto ya no están de cerca, estas pinturas son del 2021, por ahí. También nunca dejé de mirar a Bonnard. En base a esta pintura hice este autorretrato que se llama Autorretrato de Claude Bonnard, usando un poquito la paleta, ¿no? La de Bonnard. Este mundo ahí de amarillo que tiene ahí atrás que es increíble. Esta es otra de la Costanera Azul. La esquina de Piedras y Estados Unidos. Este se llama Beso en la calle Piedras. Me encantan los grafitis, así que fui y dibujé graffiti. Me encantan los grafitis. Yo entiendo que para los dueños de las casas no. Eso que me gustaron. Desde que era chica, incluso, bueno, en los 70 en La Plata había mucha pintada política, así que era como todo un diálogo a los gritos en las paredes, ¿no? O sea, te encontrabas una pintada y al otro día la habían tapado y había otra cosa, y con la pared de frente, y qué sé yo. Yo pensaba como que todo el mundo a la noche salía y pintaba las paredes, que era impresionante. Y es más, una vez le pregunté a mi vieja, ¿vos qué pintás? Yo no pinto, me dijo, ¿qué pintas en las paredes? No, me parecía que todo el mundo salía y pintaba las paredes. Y mi vieja dijo, no, yo no pinto las paredes. Bueno, no sé, me encanta la pintura. Así que hice como una especie de copia de algo equivalente al graffiti, de Terence Tiner, para encontrar esta cosa medio canal, rodillo. ¿Cómo hacer para abrir esta forma de esta cosa de la pared cascarada y vuelta a pintar arriba, todo esto?
pintura está viva, tiene 91 años. En una entrevista leí que decía que en la Escuela de Bellas Artes en Australia se fue a vivir unos años a Europa y a estudiar, y bueno, ahí estudió mucho también la pintura, le gustaba mucho la pintura de Bonnat y de Goya, así que encontré también como un poco de, con razón me gusta ella, que también a ella le gustaba. Esta es de la reserva. La reserva se me hace más complicado porque muchas veces uno siente que es una pared, ¿no? de plantas, ramas, hojas, todo encima, y encontrar estas formas que van como estructurando esta masa vegetal, a veces se me hacía más difícil. Me llevaba varias acuarelas, digamos, hasta encontrar cuál era el hilo conductor de la forma. Algo de verde quedó. Lo que pasa es que después es más la sensación, hacer calor, ¿no? Entonces, bueno, esta sensación hace que esto queda prácticamente todo verde, mayoritariamente verde, después no queda tan verde. Digamos, priorizo más la sensación que el color también. También a veces es una cuestión de relación, si esto es más cálido que esto, bueno, estiro esa diferencia entre un verde más cálido y un verde más frío y bueno, ya llego al amarillo y al azul, estiro la diferencia. Esta es con el mismo espíritu, pero ya mi taller, entonces aparecen algunas rectas. Esta sería como, parecía la obra azul, pero después de tanto de manchas que mostraste hace 4 horas atrás, se abrió todo un poco, ¿no? claro. Está como convive con la franja, los geométricos, pero hay un montón de... Está mucho más suelto, sí, está más abierto, que eso es lo que yo buscaba. Es como que trabajar en el tema vegetal me sirve para abrir más la forma y después cuando veo otros temas Lo puedes trasladar. lo puedo trasladar. Igual no siempre, a veces se me pierde otra vez, ¿no? Y tengo que volver a acordarme qué era lo importante. A veces me olvido. Este también es otra de la laguna, otra más. Esta de la platanera. Y esta es una que había empezado como en el 2020, algo por ahí, y la retomé ahora. Estuvo todo un tiempo así como había quedado en ese momento, y ahora la retomé y la seguí trabajando un poco. Y bueno, me parece que tiene la mancha, la forma abierta, también tiene un poco la historia, también es una piedad en Barbarera. Bueno, como que acá siento que pude juntar muchas cosas de lo que me viene interesando. No sé si acá aparece más. Esto es más reciente, esta pintura la terminé hace 10 días, y también, ¿no? Estoy como un poco con este tema, no sé si La mesa y la mesa y la ventana, exactamente, otra vez, la mesa y la ventana, pero ahora quería... Tenés que poner todas juntas, así una al lado de la otra. Sí, estaría buenísimo, para ir viendo los cambios. Esta vez, en vez de estar pensando tanto en esta diferencia de la afuera y de la adentro, empecé a sentir que no había tanta diferencia entre la afuera y la adentro y que todo era lo mismo. Bueno, la importancia del dominante, de todo, cuanto más saturado el color, más importante es que haya uno de estos colores que esté en mayor superficie. Eso, Para que no compita. Para que no compita. No sé si lo dije en el momento que hablé de los tamaños de color, pero eso fue parte de ese descubrimiento de ese momento. Que los colores cuando están así saturados es como que todos quieren ser primadonas, todos quieren ser protagonistas, se quieren llevar el cartel principal y es uno el que tiene que dar
ese fue mi camino. A mí me interesó siempre, no me interesó una ruptura con lo que se había trabajado antes que yo, con la pintura anterior. Siempre me interesó como un trabajo de continuidad con lo anterior, de diálogo y de continuidad. Me acuerdo que cuando recién había terminado la facultad y el taller de Atila, viajé por primera vez a Europa a ver todas estas pinturas que había estado viendo en los libros y conocí a un galerista en París que tenía un pintor argentino dentro de su grupo de pintores. Me lo presentó, comenzó a conocer el taller de este pintor. Cuando yo decía esto, que a mí me gustaba Bonnard y que yo quería continuar por el camino de Bonnard, ellos me decían, no, pues ese camino ya está terminado, está agotado. Está hecho, ahora es otra cosa, ¿no? Y bueno, yo la verdad que soy un poco cabezadura, cuando algo me interesa lo sigo y no me importa mucho, pero también creo que siempre el camino está, al principio está agotado, o sea, todos los pintores pintaron sin ver para adelante. Picasso no sabía que iba a ser cubismo, y Matisse no sabía que iba a ser cubismo, y nadie sabía lo que iba a hacer. Todos pintaron así como a tiendas, digamos, ¿no? Como si no hay un camino trazado. Entonces, bueno, en esta cosa de tanta incertidumbre, donde no se sabe lo que hay que hacer, salvo que venga a ti y te diga la pintura de hoy. Me parece que en esto, bueno, finalmente uno tiene que hacer lo que tenga ganas, porque no hay otra cosa, no hay una guía o un manual, ¿no? De lo que hay que hacer. Como tantas veces en la vida, ¿no? Si hubiera un manual de cuando uno se tiene que divorciar, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, me divorcio. No existe. Entonces, bueno, con la pintura es un poco lo mismo. Creo que uno tiene que poder desprenderse un poco de todos los mandatos que también están en el camino de la pintura. Y es difícil porque te pasaste 20 años viendo cómo pintaban otros, tratando de entender cómo pintaban otros, para después tratar de correrlos y ver cómo ves vos el mundo y cómo lo pintás vos. Y en esto de ver el mundo para mí también es algo muy importante, de mirar alrededor, ver nuestro mundo, cada uno su mundo. Me parece que eso es muy importante. Más allá de que yo miro muchos pintores europeos, pero porque me encanta la pintura, me encanta el color. Pero después cuando pinto, yo pinto mi alrededor, mis objetos, la gente, la pared del barrio, y eso es lo que hace a mi vida, lo que me constituye. Y me parece que eso es muy importante. Es la manera de vivir una vida más plena, más libre, ¿no? Poder hacer lo que uno tiene ganas. O tiene ganas. No sé si quieren hacer preguntas, comentarios. Sí, a mí me genera curiosidad de las herramientas que utilizas. Las herramientas que utilizas, más allá del pincel, si tienes algún elemento no tan convencional. Sí, bueno, espátula también, pincel espátula. Muchas veces hago cosas como afeitar la pintura con una hojita de cúter o bien afilada. Cuando quedó mucha capa gorda y me molesta, me paso así la hojita de la trincheta y le afeito esa rebarba. Y eso te genera también que se pueda ver una capa de otro color. Sí, también. Y otra cosa que hago mucho, que me gusta, cuando la pintura se pasó de rosca para el lado de la descripción, demasiada descripción, o también a veces cuando es una pintura vieja que no fue para ningún lado, la pongo en el quirófano, y la pongo horizontal y le tiro tiner. Y lo dejo un ratito y el tiner es decapante, ¿no? Entonces después le paso una espátula bien
pintar que ya es muy rica, ¿no? Y bueno, la tela en blanco hay que trabajarla, la tela en blanco hay que remarla, ¿no? Porque hasta que toda esta superficie empiece a hablar, a decir algo, ¿no? A hacer una superficie más sensible, se requiere mucha capa de pintura. Entonces, la tela en blanco hay que generar que se queda. Agarrar una pintura vieja, eso ya está. Entonces, a mí me encanta agarrar una pintura vieja, pasarle tiner, ponerla en el caballete y que de pronto en una sesión sale la pintura, pero porque ya tenía toda esa capa que estaba abajo y que venía enriqueciendo. Me encanta eso, cuando pasa eso. Antes decías que forma y color van juntos, no lo entendí del todo. Nosotros vemos las formas por contraste de color, ¿no? Si está la luz apagada, no vemos nada. Y siempre se nos aparece una forma con un color o un color con una forma, aunque sea la gota de Pollock, ¿no? Tiene la forma de la gota, aunque sea una pintura informal, tiene forma. Y viceversa, siempre vemos el color, si vemos forma es porque estamos viendo colores, viene siempre junto, viene siempre junto. Los separamos especulativamente, intelectualmente, para poder estudiarlo, porque son cosas tan complejas que si no los separáramos no podríamos prácticamente abarcar. Como que en la naturaleza está todo. Forma, color, todas las posibilidades de interpretación o de traducción que hace la pintura. La pintura es como que vas a pescar a un mar donde hay todo tipo de bichos, de todos los tamaños, pero vos vas a pescar algo particular. Para eso llevas tu caña, tu anzuelo, no tu carnada, todo para pescar eso que querés pescar. Y eso que querés pescar tiene que ver con la época, con las circunstancias y con el temperamento de uno también. Pero hoy parecería que hay como más variedad, más diversidad, ¿no? Como que no hay un estilo de época dominante. En el Renacimiento, o sea, no te podías salir del Renacimiento, no te podés salir de tu época. Y hoy, aunque sea tan diverso, tampoco nos podemos salir de nuestra época. Entonces, tenemos una sensación de libertad, pero es una libertad condicionada, ¿no? No es una libertad total. Entonces, bueno, entre lo que queremos, lo que la época nos permite, lo que podemos ver, lo que la época también nos sensibiliza, lo que sea, de ahí es lo que vamos a ir a pescar. Como que, bueno, no es que Rembrandt no veía los colores, ¿no? Rembrandt los veía. Lo que pasa es que no estaba en ese momento y en él, porque también en ese mismo momento estaba Vermeer pintando, y Vermeer también barroco, pero tiene mucho color que Rembrandt. Entonces es un poco la época, el estilo, un poco el temperamento, un poco el condicionamiento que te da si sos un pintor que te encargan grandes cuadros como Rubens, ¿no? Que encargaban los reyes, que encargaban los cuadros para los palacios, entonces grandes tamaños, kilómetros de pintura. En cambio, Vermeer le compraban otros burgueses de Ámsterdam casas y comerciantes, y entonces el tamaño era pequeño. Todo eso te va condicionando. Hoy en día, si no vendés tanto tu pintura, empezás a pintar más chico, porque ¿dónde metes toda esa pintura, no? Y así todo va pasando de alguna manera en este diálogo. Con respecto al trabajo en el taller, te pregunto si tenés momentos o algún periodo donde por alguna razón dejas de pintar o estás perdida, y qué haces en cómo retomás el camino. Sí, bueno, eso me pasa mucho.
veces después de una muestra, por ejemplo, como siento que, no sé, si voy a volver a pintar alguna vez, esa sensación así de no sé qué hacer, ¿no? Perdida. Y bueno, generalmente lo que hago es empezar por cosas muy chiquitas, acuarelitas, dibujos, sobre papel, muy al pie, digamos. Eso. Y empezás con la estructura de la pintura, funciona cuando lo pensás. Generalmente lo que me pasa es que tengo una sensación de lo que quiero pintar, que me parece sobre todo un color. Generalmente son dos colores, un color más como que da el clima del lugar o de la situación, y empiezo por ahí, por eso, muchos esos colores así como los tengo, que ya viene con un poco como una estructura de alguna manera de forma. Empiezo con colores y me empiezan a dar la estructura de color, y eso viene con la estructura de forma. Eso que vi lo vi tablado, lo vi en el patio de mi casa, lo vi en la calle, lo vi en la esquina, entonces eso también ya me empieza a dar, viene con la estructura de las figuras vienen después, igual las figuras también las vi de entrada o más o menos, por ahí lo vi todo, pero o junto cosas que vi en distintos momentos. La del beso, la calle Piedras, el beso lo vi en una esquina, en la vereda de frente estaba la pintada, a la media cuadra estaba el kiosco y después pasó el Rappi, o sea, que junto a eso lo pongo todo junto. Pero lo pensás todo junto. No, no están todos juntos. Hay algunas cosas que sí, el beso sí estaba de entrada. Y el kiosco también. Y el tipo con la capucha en el kiosco estaba de entrada. El Rappi vino después, porque tenía empecé a pintar y había una mancha naranja y era el Rappi. Hay cosas que vienen después, sí. O por ejemplo, por ahí tengo vi los chicos jugando en el patio, pero no los dibujé. No es que en el momento los dibujé. Tengo esta imagen de los chicos jugando en el patio. Entonces, bueno, voy a los dibujos que tengo de las chicas cuando eran chiquitas, o de los chicos en plazas, o yo voy a los dibujos y de acuerdo a lo que encuentro armo una situación parecida a esa que quiero hacer. Pero sí, primero viene más como en color. Primero el color, y eso viene con una cierta cantidad
claro, a repasar. Y todo eso de las banderas y todo eso dije, bueno, voy a poner unas figuras con banderas. Es como que fue mucho después de que empecé la pintura. Los planos de color, a veces pones un color debajo, después le pones otro arriba para que se sostenga más, viste que a veces Sí, a veces sí. te da más resultado de eso, ¿no? Me gusta que haya un poco de caos en el color de abajo, por eso me gustan las pinturas viejas. No me gusta la pintura, en mi pintura, no me gusta cuando me sale tan ordenado. Cuando me sale muy ordenado, por eso hago estas incursiones así tipo Joan Mitchell, a ver si puedo abrir un poco más. Cuando me sale muy ordenado, me aburre. Entonces, ahí es cuando me tiro el tiner, ¿no? Me gusta que haya una cuestión muy caótica de color abajo y después ordenar un poquito, no de todo. Entonces ese color de abajo desordenado, si viene otra pintura mejor. Si no, ¿qué hago? Bueno, si yo empiezo a pintar la pintura y ya se empieza a ordenar demasiado, ahí... Después no te dejas salir. Claro, no me deja salir, entonces ahí es cuando, bueno, le empiezo a salpicar color, pero es como que es difícil romper ese, cuando se empieza a ordenar demasiado es difícil romper, generalmente llego al tiner. Pero si quiero que hay dos piernas, Sí, porque esto también es una crucifixión, es una crucifixión un poco más escondida, pero eso. Sí que estamos en esta. ¿Cómo manejas el tema del negro, por ejemplo? Algo más. Porque claro, no sé si es azul muy bajo o es un negro. No, negro. Digo negro. No, pero Hablando de cromatismo y de color, el negro lo manejas como. el negro es un color, como el blanco también. Cuando la pintura tiene mucho color saturado, en algún punto necesita un negro. Porque, claro, como la trae a tierra, le hace un contrapunto a toda esta cosa tan acaramelada que tiene color, que se te puede transformar en un chupetín, un pico dulce, ¿no? Entonces, como que el negro. Un empalague. Claro, para que no empalague, exactamente. A veces no,